un antes y después de la muerte. Como bien les dije, no es popular hablar un tema así un día domingo, un día de reunión, porque la mayoría de los cristianos, la mayoría, siempre acuden a un templo, a un auditorio para escuchar una buena noticia. Algo que nos diga que el Señor está contigo, que el Señor te quiere bendecir. Algunos más extremos buscan un lugar donde te digan que eres un campeón, que vas a prosperar, que Dios te va a enviar de misiones a unas islas paradisiacas. Bueno, no sé, tantas palabras que uno como creyente quisiera escuchar a veces. Pero quiero hablar acerca de este tema de la muerte, que creo que ninguno de nosotros quiere incluso pensarlo. Todos nos aferramos a la vida, es algo natural, pero es algo normal también en todo ser humano, en todo ser viviente que tiene un tiempo de nacimiento, y de hecho el hombre ahí, el escritor en Eclesiastés dice que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. O sea, en algún momento, hermanos, si es que Cristo no viene antes y nos arrebata, en algún momento todos los que estamos vivos acá vamos a partir del escenario de esta tierra. Y permítame ser bien directo y con mucho amor se lo voy a decir, algunos de un modo muy dramáticamente, tal vez, sí. Tal vez con una terrible enfermedad, no lo sé. Son misterios de Dios. Y otros tal vez, como dicen, en el sueño. Pero de alguna u otra manera, como dice el Salmo, que la vida del ser humano es como la hierba del campo. Dice que de pronto viene ese viento fuerte y viene sobre esa flor que está con todo el color, resplandeciendo con el sol, pero de pronto pasa la estación del año, del invierno, y esa flor, ese ser humano, que un día fue joven, que un día fue robusto, fue hermoso, hermosa, se marchita y cae a tierra. Así es la vida del ser humano. Así es como la hierba del campo, que se marchita, que cae. No se ponga triste por lo que estoy diciendo. Porque para el cristiano, la muerte no es derrota. Para el Hijo de Dios, la muerte solamente es una transición de esta vida terrestre, de esta humana vida, para pasar y cruzar los linderos y llegar, para los cristianos, y llegar a los brazos del Señor. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir no es derrota, es ganancia. Por eso Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica en el capítulo 4, no quiero que ustedes se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza respecto a los que han perdido un ser querido. Pablo no está diciendo que no tengamos tristeza, Pablo está diciendo que no quiere que tengamos esa desesperación. Esa tristeza desesperada por aquellos familiares que murieron en Cristo, porque el Señor prometió que en algún momento el Señor retornará y Él nos arrebatará. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si nos encontramos con vida, seremos arrebatados juntamente con ellos y nos encontraremos con Él en las nubes. ¡Wow! Denle un aplauso al Señor. Entonces, el morir para el cristiano no es derrota, no es una mala noticia, es victoria. Con esto usted no vaya a malinterpretar y decir, bueno, estoy pasando un mal momento, estoy al otro lado. No, hermano. No estoy diciendo con esto que no provoque tristeza. No estoy diciendo que busquemos la muerte como una vía de escape ante los problemas, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que naturalmente va a llegar ese viento de la estación del invierno, donde va a arrebatar su cuerpo y va a caer a tierra. Cuando hablamos de la muerte hay que entender que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen una revelación que es progresiva, como llaman los teólogos. Todo lo que ocurre en el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que en el Nuevo Testamento se revela con plenitud. ¿Y quién revela la revelación total? Es Jesucristo. Es Jesucristo. Él revela todo lo que en el Antiguo Testamento se veía a media. Quiero ilustrar lo que estoy diciendo.
Todos los hebreos, los judíos que tenían la revelación de la palabra del Señor, el Pentateuco, los salmos, los profetas, tenían una revelación a un 50%, por decirlo así, en términos matemáticos, un 50%. Entonces, cuando al judío, al hebreo, se le hablaba de la muerte, ellos tenían una concepción como mirar detrás de este púlpito. Permítame. Yo lo que veo acá, veo algunas luces, algunos hermanos sentados, algunos gorditos, flaquitos, peladitos, eso es lo que alcanzo a ver. Esa era la visión del Antiguo Testamento de los hebreos que tenían la ley, los profetas, los salmos. Entonces, cuando hablaban ellos de la muerte, ellos tenían una concepción limitada. Diga conmigo, limitada. Y es ahí donde tenemos que saber que después del Antiguo Testamento viene el Nuevo Testamento, aparece Cristo y Él da una revelación plena acerca de la muerte. No exenta de discrepancia en el medio teológico. Porque en el Antiguo Testamento, cuando se habla de la muerte, se habla de una separación del cuerpo con el espíritu. Del cuerpo con el espíritu, una separación. Y el lugar que los hebreos señalaban para la región de los muertos, ellos le llamaban el Sheol o el Seol. En el español se le dice Seol, en el hebreo Sheol. ¿Y qué significa esta palabra Sheol o Seol, que está escrito 64 veces en el Antiguo Testamento? El lugar o la región de los muertos, del espíritu de los que morían, iban a ese lugar. Era lo poco que se veía detrás de este púlpito. Era algo que ellos sabían, que había un lugar donde iban los muertos. O sea, ¿qué es lo que sabían muy bien? Que el ser humano en su espíritu es eterno. Es eterno. Era el lugar que también ellos sabían que iban los más justos y los injustos. Iban los que eran impíos como los que eran más cercanos de Dios. Era el lugar en común. De hecho, el Salmo 89, 48, el salmista en esa revelación al 50% dice, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? O sea, como diciendo, todos en algún momento van a partir, ¿cierto? ¿Librará su vida del poder del Seol? ¿Librará su vida del poder del Seol? O sea, hombres o mujeres, según la concepción del hebreo, todos han de ir a esa región de los muertos. El Salmo 9:17, hay una pequeña luz respecto a los impíos donde ellos van. Dice el Salmo 9:17, los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvida de Dios serán trasladados a ese lugar. O sea, ya estamos entendiendo algo general. Los hebreos dicen que todos los que mueren van al Seol, ¿cierto? El salmista también dice que los malos van ahí. Por consiguiente, los buenos también. El Seol era un lugar que se figuraba como un lugar de la profundidad de la tierra. Yo sé que hay científicos que han dicho que han puesto un micrófono, han hecho un hoyo, ¿cierto? Es clásica esa, ¿no? ¿Quién la ha escuchado? Y se escuchan unos... Bueno, puede que sí, puede que no. La verdad es que uno no hace doctrina de estas situaciones que ocurren. Pero algunos teólogos dicen que es imposible que esté en la profundidad de la tierra porque si nosotros hiciéramos un hoyo acá, nos encontramos con los chinos. O sea, diríamos que en la China está el infierno. O si alguien hace un hoyo en el Polo Norte para ver la profundidad de la tierra, ¿con qué polo se va a encontrar? Polo Sur. Entonces diría, pero el Polo Sur hay hielo, ¿cómo? Algunos dicen que está en el centro de la tierra. Bueno, aquí no vamos a entrar en especulaciones porque como pastor jamás yo debiera hacer doctrina de especulaciones. Uno hace doctrina de lo que la Biblia dice y está escrito. ¿Estamos de acuerdo? Mire, Génesis 37, 35, acá hay un lamento de Jacob por su hijo José, que le habían dicho que había muerto, atacado por una fiera. Usted conoce la historia, ¿cierto? Y era mentira, no había muerto José, solo que
habían teñido su túnica con sangre de animal. Y en Génesis 37-35, mira este patriarca la revelación que tiene respecto al lugar de los muertos. Jacob llora por José y dice, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé, mire la palabra, la concepción, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Ahora entiéndase que Jacob era un hombre cercano a Dios, pero él sabe que aunque él es cercano a Dios y que sus hijos son cercanos a Dios, van a ir al mismo lugar, porque dice, yo descenderé, si es necesario, yo descenderé con mi hijo al Seol. O sea, recapitulando, ¿cuál es la visión del Antiguo Testamento? Todos los muertos van a un mismo lugar, al Seol. Van los buenos como los malos. ¿Estamos de acuerdo? Según lo que la Escritura dice. Hay algo acá que para mí fue como impacto. Muy pocas veces lo he escuchado, pero quiero que ponga atención con esto. Y tal vez usted va a discrepar conmigo. Yo sé que hay gente docta acá en la palabra. No quiero especular, no quiero alegorizar, pero en el Seol ya hay una revelación que está separado el lugar entre los justos y los injustos, que de hecho en la historia del rico y Lázaro Jesús habla de eso, que voy a ir a continuación, lo voy a mencionar. Dice en Isaías capítulo 14, versículo 15, la mayoría de los teólogos sostienen que el profeta está hablando acerca de un rey que tipifica a Satanás, el diablo. Isaías 14, versículo 15, dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. O sea, acá en esta expresión del profeta está diciendo que en el Seol hay un abismo. Estuve leyendo la historia del rico y Lázaro cuando dice el texto en la versión Reina Valera que una cima los separa, los del seno de Abraham, los justos, y el rico que está siendo atormentado. Esa palabra cima en el griego, ¿sabe cómo se translitera? Como abismo. Entonces yo dije, Señor, a ver, deja entender esto. Y yo pido al Señor que me dé iluminación acá, porque en el Seol, según la visión hebrea, está el lugar de los justos. Hay una cima que en el griego se llama abismo, y está el lugar de los otros personajes que hicieron lo bueno y lo malo. Están ahí, ¿cierto? Pero ¿dónde es lanzado este personaje que dice Isaías, que tipifica a Satanás el diablo? Y puede ser Satanás el diablo. ¿Dónde es lanzado? Al abismo. O sea, aquí podemos especular que esa cima que separa es el abismo, que puede que ahí fue lanzado el enemigo, o puede también ser que la parte de los impíos esté el abismo. No lo quiero enredar, pero a través de la luz del Nuevo Testamento me atreví a decir lo que estoy diciendo. Tranquilo, vamos tranquilo. ¿Por qué le digo esto? Porque en Apocalipsis 9, Juan tiene una revelación y dice que hay un ángel del abismo llamado Apolión, y que se refiere a un ángel principal que probablemente es autorizado por el Señor para abrir y cerrarlo. De ese lugar en Apocalipsis capítulo 11 dice que la bestia sube del abismo. Y dice en Apocalipsis capítulo 20, cuando Satanás es atado, es lanzado ¿dónde? Al abismo. O sea, todo pareciera que va a entender que en el Seol hay un lugar que es para Satanás y los demonios. De hecho, la Biblia dice que el lugar del infierno fue preparado para Satanás y los demonios. Entonces, ¿qué puedo entender con esto?
que los demonios pareciera que tienen no solamente libertad ahora en este siglo XXI de andar por todos lados, pero pareciera que o un grupo de ellos está en el abismo o todos están sueltos del abismo, pero el abismo es un lugar destinado para Satanás y los demonios. Porque la bestia sube de ahí, eso es lo que ve Juan, la bestia sube del abismo. Isaías, ¿qué dice? Que Satanás es lanzado ¿dónde? Al abismo. Si está suelto o no está suelto, bueno, ese detalle no vamos a entrar en un conflicto. Pero me llama la atención, ¿usted se acuerda de la historia del endemoniado de Gadar? Cuando los demonios toman posesión de los cerdos, los demonios, ¿qué le dicen al Señor? Antes que fueran enviados, antes que fueran dominados en los cerdos, ellos dicen, por favor, envíanos ¿dónde? Al abismo. O sea, como que los demonios tienen dos lugares. O posesionan a una persona o están en un abismo. Porque los demonios le piden al Señor, envíanos al abismo. No queremos ir al hato de cerdo. Envíanos al abismo. El asunto es que ese es el lugar que muchos hebreos consideraban un lugar también de inconsciencia de la mente. Inconsciencia de la mente. Y aquí comienzo a hilar un poco fino. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos a veces adoptamos tantas doctrinas pseudo cristianas, como por ejemplo esta que no sé si usted la ha escuchado, la doctrina del sueño del alma. ¿La ha escuchado usted o no? Bueno, la doctrina del sueño del alma es una doctrina que es proliferada por los adventistas del séptimo día y por los testigos de Jehová. ¿Y qué sostienen ellos? Y que a veces yo me doy cuenta en los velorios que voy, o los servicios de funerarios, que muchos cristianos, Asamblea de Dios, Pentecostal, Bautista, que tienen algo de eso. Y que en su oración le dicen, bueno, Señor, está descansando en paz. Es verdad, descansando en paz. Total, no tiene preocupación porque está inconsciente. Y usted dice, pero pastor, si la Biblia lo dice. Sí, la Biblia dice, según en la cosmovisión hebrea del Antiguo Testamento, que los muertos, los espíritus de los muertos, están en un estado de inconsciencia. O estaban, diga conmigo, estaban. Según la revelación, diga, del Antiguo Testamento. Se lo voy a leer porque no es que uno esté contra el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que la revelación del Antiguo Testamento es un 50%. Y se lo voy a leer. Porque ¿cuál es la concepción de ello? Inconsciencia, Salmo 6:5. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Dijo el salmista. ¿Cuál es la cosmovisión? Que en la muerte, en el Seol, la persona no tiene memoria de Dios. Y algunos hacen doctrina del Antiguo Testamento, hermano, mira, hermenéuticamente, teológicamente, uno no puede hacer doctrina ni de un versículo, ni solamente del Antiguo Testamento. Uno tiene que hacer doctrina de todo el libro de la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento y con más versículos. ¿Está de acuerdo? Por eso las sectas, lamentablemente, ocupan de un modo errado el hacer doctrina solamente de un libro del Antiguo Testamento. Generalmente las sectas se toman del Antiguo Testamento. De ahí vienen estos movimientos mesiánicos, la bandera israelita por acá, la menorá, el pastor de pronto viene con un gorrito acá, porque se quedaron pegados en el Antiguo Testamento. Y dice Eclesiastés, que es el texto clásico de los adventistas, testigos de Jehová y de muchos evangélicos. Dicen, es que la Biblia lo dice, sí, pero recuerda que hay que leer la Biblia completa, ¿cierto? Eclesiastés 9, del 5 al 6. Porque los que viven saben que han de morir. Es verdad. Pero los muertos nada saben. Diga conmigo, es la visión de los hebreos en el Antiguo Testamento. Nosotros estamos en el nuevo pacto, mayor luz, mayor revelación, progresiva, ¿cierto? Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol.
Esta doctrina del sueño del alma, dicen los adventistas y testigos de Jehová, que el hombre muere, va al sepulcro, se borró la película, está inconsciente y solamente resucitan para ser galardonados los que están en Cristo, y los que son impíos, hasta ahí nomás llegó. Ellos hablan de la aniquilación del alma. Teológicamente se le llama aniquilalismo. Creen que el alma se aniquila. Y eso no está escrito en la Biblia. Ahora usted me dice, pastor, entonces, ¿qué pasa con los muertos? ¿Andan penando? ¿Andan por ahí? ¿Se acostará conmigo mi abuelita cuando tengo... Mi tatita mi tatita, no sé cómo se llama tu abuelito, me cuida desde arriba? No, yo voy al cementerio a hablar con mi mamá. Respeto que usted vaya al cementerio, porque es un momento de reflexionar, de recordar. Pero le voy a decir esto, usted no celebre cumpleaños en el cementerio, usted no hable con los restos que están debajo de la tierra, se lo digo con mucho cariño y respeto, porque eso se llama espiritismo. Pero es memoria de ella, sí, pero los paganos tienen esas costumbres. Y yo sé que usted lo hace con buena intención probablemente, pero como pastor tengo que decirle la verdad. Aunque usted se enoje conmigo, diga, pucha, el pastor mala onda. Es que no quiero ser mala onda, quiero ser un pastor que habla la palabra. Yo sé que hay un silencio, hermano, sepulcral. Hay tanto mito, tanta leyenda, tanta fábula, tanto folclore, que a veces lo mezclamos con la Escritura. No, hermano. No mezclemos las cosas. La Escritura habla claramente acerca de estos temas. Ahora, esa es la visión del Antiguo Testamento. Pero cuando ya comienzan a pasar los años, dicen algunos historiadores y teólogos que los judíos comenzaron ya a entender en el periodo intertestamentario, en esos 400 años de silencio, empezaron como a entender que, claro, existían dos secciones para los justos e injustos en el Hades o en el Seol. Seol es la palabra hebrea, Hades en el griego. Ya tenían algo concebido. Entonces, cuando aparece Cristo, Él comienza a hablar de una palabra que tiene parecido o relación con el Seol. Y es la palabra Hades y también la palabra infierno, que son dos conceptos diferentes. La palabra Hades es lo mismo que infierno, pero en el griego se dice Hades. Entonces, cuando aparece Cristo, que es la revelación plena del Padre, Él habla acerca del Hades, indicando que sigue siendo el lugar de los muertos, pero también habla de otra palabra, del infierno, y Él la menciona 12 veces en la Escritura. El personaje que habló más del infierno, ¿sabe quién fue? Cristo el Señor, no fue el diablo. Cristo el Señor. Y yo me pregunto, ¿por qué hablamos tan poco de este tema en la iglesia? Hablamos de muchos temas. De cómo puede ser un buen padre, un buen esposo, que eso es bueno. Cómo tener una buena relación con los demás, cómo amar a la suegra, no sé, tantas cosas. Pero del infierno y de la vida se habla tan poco. Y cuando se habla, y al decir esto no es que yo me crea superior a otro, no. Se habla mal. Se enseña mal. El Señor habló acerca del infierno. La palabra griega es Gehenna, que los judíos entendían ese término griego como el vertedero, el lugar donde se quemaban los animales muertos, la basura, incluso aquellos que no merecían sepulcro. Ahí iban y morían.
eran quemados. El Señor ocupa esa palabra para dar una verdad espiritual, diciendo que espiritualmente, valga la redundancia, existe una región que todo aquel que no tiene a Jesús, que no es salvo, que al morir le espera ese lugar de tormento. Para que los habitantes de la Palestina entendieran el mensaje de Jesús, Jesús, como el buen raboní, el buen rabino, tenía que ilustrar con una verdad natural lo que es una verdad espiritual llamada infierno. ¿Sabe lo que el Señor está dando? Está dando más luz de lo que es el Seol y el Hades. El Señor está diciendo que en el Hades hay un lugar, en otras palabras, y aquí entro en tierra derecha, en el Hades hay un lugar que los hebreos no entendían mucho. Pero Jesús le está dando más luz diciendo que en el Hades hay un lugar donde están los impíos, que el Antiguo Testamento lo declara, pero que el Señor está dando más luz, que en ese lugar es un lugar de tormento. Donde el gusano, dice de un modo figurado, no muere. Donde será un lugar del crujir de dientes. De un lugar de tormento. Para el hebreo solamente decía, están los injustos ahí. Bueno, están ahí, inconscientes. Pero ¿qué dice el Señor? No están inconscientes, señores. No están inconscientes, señores. Están conscientes. Y usted me dice, pastor, ¿pero dónde lo dice? Bueno, quiero ir a la historia del rico y Lázaro. Algunos dicen que esto es una parábola. Otros dicen que es una historia. Yo me atrevo a decir que es una historia, literal. ¿Por qué? Porque en la regla hermenéutica, no estoy hablando de la NASA, la hermenéutica es un arte teológico, una capacidad teológica para entender los textos. Dice que la parábola, que es una figura literaria, los rabinos cuando lo ocupaban, una de las características que tenían que no daban nombre. Pero el Señor da el nombre de este pobre. Y le dice que es Lázaro. O sea, personalmente yo respeto a un teólogo que dice es parábola. Y la regla hermenéutica dice que de las parábolas uno no hace doctrina. Pero la parábola reafirma la doctrina. O sea, pongámonos en los dos escenarios. Si es parábola o historia, es palabra inspirada por el Espíritu Santo. O sea, ¿para qué vamos a buscarle la quinta pata al gato? Y quiero leer esta parábola. Lucas 16, del 19 en adelante, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que comían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Qué escenario más patético, terrible. Aconteció que murió el mendigo y mire lo que ocurre. Yo creo en esto, hermano, que cuando un cristiano, un hijo de Dios muere, hay un acto angelical. Dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. O sea, ¿cuál fue la mayor honra que tuvo este hombre? El rico fue sepultado. No dice que el pobre fue sepultado porque probablemente no tenía lugar donde morir. Pero el lugar donde recibe al espíritu de este pobre es un lugar que es mucho mejor que cualquier sepulcro terrenal. Dice que fue al seno de Abraham. Y en el Hades alzó sus ojos, el Hades del Seol, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. ¿Quién está hablando? El rico. Pregunta, ¿está inconsciente? Está consciente. Está consciente. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. En el Antiguo Testamento no hay luz de esto.
¿Qué es lo que el Señor está mostrando? Hay tormento en ese lugar del Hades, en una sección que después el Señor da luz y yo soy de esta línea y me la juego y la digo, que el Señor a ese lugar de tormento le llama infierno. Le llama infierno. ¿Por qué? Porque usted vea los 12 textos que aparecen cuando Jesús habla del infierno, tiene relación a lo que está hablando acá acerca de la condición de este rico. Tormento, llama. Está consciente. Hermanos, qué terrible saber que hay millones y millones de personas que hoy están en el infierno y están conscientes. Decir que y creer en esta teología extraña, errada, del sueño del alma, es bajarle, es quitar la magnitud de la obra salvífica de Cristo. Porque si Cristo y el Padre supieran que el hombre está en un estado inconsciente y que no van a sufrir, ¿para qué va Cristo a morir a salvarlo? ¿De qué, pues? Él vino a salvar lo que estaba perdido. Lo que estaba expuesto a sufrir en el infierno, a eso vino Cristo. Hay que valorar la obra salvífica de Jesús de Nazaret. Hay que valorarla. Y por eso la urgencia de predicar, pues. No solamente para que la gente tenga un pedacito de cielo, como decía el doctor Adrian Rogers, en esta tierra. Y es verdad, yo creo en modo figurado que alguien que es salvo tiene un pedacito de cielo. El Señor sí te consuela las lágrimas también en la tierra. El Señor también te da paz en la tierra. El Señor también te provee en esta tierra. Es un pedacito de cielo. Sigo la lectura. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tu bien en esta vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Para que una persona sea consolada tiene que sentir el consuelo. Obvio. Una persona que duerme no sabe si me están rascando la cabeza o no. Si ni me rasca la cabeza mientras duermo. No tengo idea, hermano. Ahora usted me dirá: pero pastor, pero Jesús le dijo a Lázaro, por Lázaro su amigo, que él estaba durmiendo. Pero eso es una palabra, es una figura literaria que en la hermenéutica se le llama eufemismo. ¿Qué significa eufemismo? Decir algo pero no tan duro. ¿Se entiende? Yo sé que usted está así como masticando esto. Así como. Algunos están atorados, un pedazo de pasto aquí. Con raíz así. Pero yo hablaba con mi abuela. Mi abuela me visitaba. Voy a hacer un paréntesis, hermano. Si usted cree que su abuela le visita y su hijo le visita, yo le voy a decir claramente: son demonios que tratan de torcer la escritura, diciendo que no, el alma que anda por ahí deambulando me vino a ver. No, me tocó la puerta, hermano. Reprenda al diablo. Reprenda a los demonios. Menos folclor, menos mitología, menos leyenda, más palabra del Señor. Denle un aplauso al Señor, por favor. Bueno, por estas cosas, muchas veces por predicar la verdad, hay hermanos que en Facebook me bloquean. Pero bueno, si a Jesús, hermano, lo aborrecieron, mínimo que me va a ponerme a llorar si alguien me bloquea. O de pronto, oye, no veo mal, hermano Juanito, no, después de la predicación. ¿Dónde está? En el cementerio, pastor. No estoy diciendo que es malo ir al cementerio, hermano. Vaya al cementerio. Pero ¿con qué fin va a ir al cementerio? ¿Le va a llevar una torta? Hermano, discúlpeme tal vez por ser un poco irónico, pero hay que decir las cosas como son. Cuando te ponen una inyección, igual te duele algo, ¿no? Pero es para tu bien. Entonces, sigo la lectura.
Versículo 26, ponga atención. Además de esto, una gran cima, la palabra griega que parece abismo, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Es decir, queridos hermanos, que es un lugar que la persona no puede cambiar su posición. Aunque el curita le eche agua bendita al féretro, aunque el párroco, el diácono, lo encomienda el Señor en el cementerio, escrito está, el hombre muere una sola vez y después de esto tiene que comparecer ante el tribunal del Señor o ante el gran trono blanco. No hay término intermedio, no hay limbo. No hay purgatorio. O estamos con el Señor después que muramos, o lamentablemente el que no tiene a Cristo se va a un lugar de tormento llamado infierno. ¿Sabe lo que me preocupa? Que muchas iglesias conservadoras que esto ya no lo predican porque dicen, es que esto espanta a los hermanos. Con este mensaje, pastor, usted nunca va a tener una iglesia llena. A mí no me importa tener llena de gente la iglesia. A mí me importaría que la gente, aunque sea poca o mucha, esté llena del Señor. Eso es lo más importante, conociendo la Escritura. Eso es lo más importante. Hay un lugar que nos separa, un abismo. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Mira, una persona que está en el infierno, permítame especular, está consciente que es el lugar de tormento y está consciente de la urgencia de predicar el evangelio a los que están perdidos. Oye, este que está en el infierno tiene más urgencia que los cristianos. ¿Por qué? Porque hay que vivirlo. Pero yo te quiero decir, ¿tienes que vivir una experiencia mala para aprender? ¿O tenemos que experimentar lo bueno de Dios para aprender? Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar tormentoso. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, tienen, en otras palabras, ustedes tienen la palabra. O sea, ¿qué más quieren que vaya el arcángel Gabriel a mostrarle en un video lo que pasa en vivo en el infierno? Ustedes tienen la palabra. Y les quiero hablar, estamos en la radio, ¿no? Sí, quiero hablar a los que me escuchan en la radio, a los que están en la cámara ahí de Neivet. Neivet, enfoca bien, por favor. No la parte que tengo la arruga, pero un poquito más allá. Sí, voy. Usted, que dice creer en Jesús, que dice que es cristiano, ¿está viviendo en la voluntad del Padre? Porque no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Porque en aquel día muchos dirán, pero si yo fui a la iglesia del pastor Sergio, yo fui a las campañas evangelísticas, pero el Señor le dirá, no los conozco, hacedores de maldad, sean echados al lugar de tormento. Usted que no se congrega hace tiempo, vuélvase a Cristo. Porque yo no concibo que alguien que no se congrega diga ser cristiano, amar al Señor. No. Alguien que ama al Señor, mínimo se congrega y cumple esta palabra. Cumple esta palabra. Aleluya. Siento la presencia del Señor que está hablando. Dice el versículo 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos se arrepentirán. No. Si la única forma para que el hombre sea salvo es a través del mensaje de Jesucristo. Al Señor le agradó salvar a los perdidos por medio de la predicación de la cruz. No hay otra manera, no hay otra forma. Mas Abraham le dijo, si no oyeran a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir, aunque algunos se levanten de entre los muertos. La única metodología
para que una persona sea salva es a través del mensaje de la palabra del Señor. Solamente en Jesús hay salvación. Fuera de otro nombre no hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo, Hijo de hombre. En Él tenemos salvación. Y tal vez alguno de ustedes está acá sentado y duda de su salvación. Mire, probablemente alguien dude por dos razones. Una, porque no entiende mucho la palabra. Y lo segundo, porque tal vez no eres salvo. Y si no eres salvo, estás en un peligro. ¿Y cuál es el peligro? No solamente que te venga, no sé, las maldiciones de Tutankamón en la tierra, no. Que si mueres te vas al infierno. Oye, hermano, discúlpeme, así de corta. Y no lo digo así como maledóricamente, te vas a ir al infierno, cochino pecador, ya te siento el olor a azufre. Ya te siento el olor a gusano que no muere. Como algunos hermanos a veces, cuando van con un hermano descarriado, no sé, y tratan de evangelizar, no van a la playa y pisan la arena, está caliente, está caliente. Y el hermano espiritual le dice, imagínate cómo será en el infierno. La manera de evangelizar, hermano. Imagínate cómo debe ser en el infierno. Mitad verdad y mitad real también, hermano, ¿no? ¿Sabe que el Señor cuando muere, dice la Escritura, que el Señor fue al mismo lugar de todos los muertos? ¿Sabía usted o no? Primera de Pedro capítulo 3, versículo 19, en el cual también fue, cuando murió, y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El Señor fue al mismo lugar donde todos los muertos morían desde el periodo del Antiguo Testamento, al Seol, al Hades. Y dice que fue a dar testimonio de esa salvación a los espíritus que estaban encarcelados. Es decir, que el testimonio de Cristo fue para toda la gente. La salvación fue para todos, los que incluso habían ya fallecido. Pero Efesios capítulo 4 dice que el mismo que descendió, el mismo también que ascendió por el Padre, por el poder de la resurrección de entre los muertos. Y Él llevó cautiva la cautividad. O sea, en otras palabras, Él tomó control. Jesucristo, el Hijo de Dios, tomó el control de la muerte. Él tiene las llaves de la vida y de la muerte. Él venció la muerte. Él venció al diablo y al pecado. Denle un aplauso al Señor. Jesucristo, Hijo de Dios, venció la muerte, tomó dominio de la cautividad. Dominio completo, absoluto. Dios está en todos lados, sí, incluso también su omnipresencia está en el infierno. ¿Usted piensa que no? Si su omnipresencia está en el infierno. Ahora, cuando Cristo muere y resucita, algunos teólogos señalan que la mitad del Hades, donde estaban los justos, se fue a otra región. Algunos sostienen esto. Puede que sí, puede que no. Y ese lugar se le llama el tercer cielo, el paraíso, que es una palabra que aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Por primera vez Jesús lo dijo estando en la cruz, cuando estaba a su lado este delincuente, y este delincuente reconoce a Jesús y él le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por primera vez aparece la palabra paraíso en la boca de Jesús. ¿Sabe lo que muestra esto? Lo que entiendo yo, que el Señor está revelando de a poquito algo que los hebreos no habían escuchado en todos esos años y siglos.
El Señor está hablando de paraíso. Y después, cuando uno lee ya las epístolas, porque en la epístola hay una revelación tremenda, el apóstol Pablo habla respecto al paraíso. Y Pablo dice, justamente ahí en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 3 al 4, conozco a tal hombre en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, pero que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables. Pregunta, ¿un inconsciente escucha palabras inefables? ¿Dónde fue arrebatado el espíritu de Pablo? Escuchó palabras. Entonces, si alguien dice, no, está durmiendo, recuerde que la palabra dormir es un eufemismo en la regla hermenéutica que significa que está en otro estado, pero no inconsciente. Diga conmigo, los muertos en Cristo no están inconscientes, están conscientes. Ahora, más detalles no sé si andarán como en el Renacimiento, mostrarán ese ángel gordito tocando el arpa y atrás el abuelito también. No sé, hermano. La verdad es que la Biblia no habla de eso. Tampoco andan deambulando, pero están con el Señor. Dice, escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite escuchar. También dice en Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor. ¿Quién es el que vence? El que muere en Cristo Jesús. Es vencedor, ¿cierto? ¿O no? Sí, no es derrotado el que muere en Cristo, es vencedor. Pero al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está ¿dónde? ¿Dónde está? ¿Un inconsciente puede comer? Ahora, yo no sé si todos los muertos en Cristo están en esta hora viendo el culto comiendo del árbol de la vida. No lo sé. Pero lo que sé es que están conscientes. Y no me atrevo a decir que están haciendo más porque sería especulación. Y sería entrar en una línea peligrosa. Entonces, ¿cuántas veces el Nuevo Testamento habla del paraíso? 3 veces. Y de las 3 yo veo que hay algo que menciona que el hombre está consciente. El apóstol Pablo habla respecto a este tema diciendo que estar ausente del cuerpo no lo dice, vamos a estar en el Hades. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz y el delincuente le dice, acuérdate de nosotros cuando estés en tu reino, el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el Hades. Se da cuenta que la revelación de Cristo es mayor y le muestra, a mi entender, otro lugar. Y si es el mismo, no importa, tómelo como usted quiera. La mitad del Hades, como dicen algunos teólogos, es paraíso e infierno. Puede ser, no nos vamos a complicar. Otro dice, el Señor llevó cautivo ese lugar y están en el tercer cielo. Diferente a la cosmovisión hebrea que dice que está en la profundidad de la tierra. Cielo y profundidad, diferencia, ¿cierto? Hermano, yo no sé si estoy muy teólogo hablando este término. ¿Alguien cacha algo? Mana Vilma, cachar. Ah, ya. Sí, porque ese pastor está hablando en términos teológico galáctico, no sé. Pero Filipenses 1:23 dice, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, que era un problema que tenía Pablo, un conflicto entre sí, porque quería estar con los hermanos, pero también decía, pero teniendo el deseo de partir y estar, no dice en el Hades, no dice estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Cuando alguien que recién está conociendo a Cristo, yo le sugiero esto. No le predique tal cual como yo le estoy hablando ahora, porque no va a entender chino, ni japonés. Usted diga como Pablo, corta, o está con el Señor, o está separado del Señor. Inicialmente comienza así. Después usted comience a explicarle el infierno, el cielo. Pablo dice,
Yo quiero estar con el Señor, que es muchísimo mejor. Pablo no dice incluso quiero estar en el paraíso. Pablo no dice quiero estar en el Hades, la parte de los buenos. No, quiero estar con el Señor. Porque hay muchos cristianos evangélicos que le buscan la quinta pata. Y yo sé que algunos de ustedes, estoy seguro, van a buscar por internet lo que el pastor Sergio predicó. Se van a meter en páginas raras, hermano. Van a decir, no, pastor, ¿sabe qué? Que el paraíso aquí está en el segundo, tercer cielo. No, es que hay un túnel. Es que mi abuela vio una luz blanca y de la luz blanca. No, tranquilo, hermano. Corta. El que muere está con el Señor. Y el que no está con Cristo en lugar de tormento. Pero es necesario saber más de esto. Segunda a los Corintios 5:6 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Él no dice estamos ausentes del paraíso, no estamos ausentes del Hades, no, estamos ausentes del Señor. Porque lo más importante, querido hermano, cuando usted parte al escenario de esta tierra, no es que si el paraíso tiene calles de oro, mar de cristal, no es lo más lindo después de morir. Lo más lindo será que usted esté con el Señor. Esté con el Señor. Si la calle es de oro, de cristal el mar, y yo, quería tener un piquero que enterrado en el cristal ahí. Eso no te debe importar tanto. O sea, ¿con qué concluyo con algo tan simple este sermón que para algunos fue medio, el pastor se fue en la profunda? Sencillo. Pablo, el gran teólogo Pablo dice, mira, si muero estoy con el Señor. ¿Para qué darle tanta vuelta? Qué simple el Evangelio. Y el que muere sin Cristo, ¿dónde va? Al infierno. Ahora dice, pastor, pero bueno, ¿y qué pasa después, pues? Bueno, aquí hay un tema que quiero compartirle. Respire, hermano, yo sé que está comiendo. Gloria a Dios por la palabra que Él nos da. Gloria al Señor. Y pida que siempre, yo le hablo a los pastores, a los predicadores, siempre hablemos todo el consejo de la Escritura. Todo el consejo. Pablo le dice a Timoteo que enseñe todo el consejo de la Escritura. Hablar de infierno o de cielo, bueno, no lo digo con orgullo, pero es difícil encontrarlo en estos tiempos en una congregación. Por dos razones, es difícil de abordar y segundo, no queremos espantar a la gente. Pero como yo estoy para agradar al Señor, tengo que predicar esto. Después que el hombre muere, el hombre cristiano que muere, después de eso hay un juicio. Para los cristianos es el tribunal de Cristo. Esto está en 2 Corintios capítulo 5. Voy a adelantarme, yo le voy a dar tarea a la casa que usted lo busque. Dice que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Y qué va a ocurrir cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo? Todos los cristianos que son salvos van a estar delante del juez, que es el Señor Jesucristo, y el Señor probará nuestras obras. Y de un modo metafórico dice que nuestras obras van a ser probadas por el fuego. Y el que sobreedificó su vida cristiana con materiales baratos, ligeros, el heno, la paja, el cartón, en términos figurados, los que vivieron un evangelio light, liviano, seguirán siendo salvos porque la salvación no es por obra, ¿cierto? Pero dicen que no tendrán ninguna recompensa. ¿Quiénes son esos cristianos? Los que vienen una vez a la mira, a la iglesia, son buenos evangélicos, ofrendan, diezman, sirven para la Semana Santa con el hijo en la obra de teatro de la Red de Niños, es su único servicio. Nada más, son salvos, sí, cuando se presenta ante el Señor. ¿Y premio consuelo? No, no hay premio consuelo. Pero yo iba a la iglesia, sí, pues iba a una de las miles. Pues. Pero habrán otros que entregaron su vida completamente al Señor. Se negaron a sí mismos, se negaron de comodidades, sirvieron a Dios con todo el corazón y el Padre le tendrá recompensa a ellos. Un galardón y una corona incorruptible. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ese es el tribunal de Cristo. Diga conmigo, tribunal de Cristo. Ahí están todos los cristianos.
que murieron, resucitaron en un cuerpo incorruptible, se presentan ante el Señor. Pero hay otro juicio. Ahí no van a estar los cristianos. Ese juicio se le llama el gran trono blanco. Se lo voy a leer, Apocalipsis 20. Y vi, en el versículo 11, 20:11, y vi un gran trono blanco. O sea, si es un gran trono blanco es porque hay mucha gente ahí, pues. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. O sea, un lugar de terror. Y no porque Jesucristo sea un ser siniestro, sino porque delante del Santo, 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 y un impío que está delante del Santo, 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 tiene terror. Dice, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El libro de la vida es un registro, puede ser literal o metafórico, de todos aquellos que le dijeron, sí, Señor, te entrego mi vida. De aquellos que han seguido a Cristo hasta el final de sus días. Es el libro de los salvados. Pero la lista de lo que aparece acá, porque aparecen dos libros, uno de las obras, otro del libro de la vida, y los nombres de los que estaban en esa multitud no estaban en el libro de la vida. O sea, no eran salvos. Sigo la lectura. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esta es la segunda resurrección. Esta segunda resurrección es de los impíos porque todo ser humano va a resucitar. El Evangelio de Marcos dice algunos para vida y otros para muerte. ¿Cierto? Esta es la segunda resurrección de los impíos. ¿Y sabe qué? Dice que el Hades los presentó ante el gran trono blanco. ¿Cuál es la interpretación? Mi humilde interpretación. Y si me equivoco, yo le pido a los pastores maestros que me corrijan, que me digan o conversemos. El Hades, que para mí es el lugar actual ahora, donde está el infierno, toma a todos esos reos que están en tormento y los presenta ante el juez. Se lo voy a ilustrar de esta manera, como lo ilustró el gran doctor Adrian Rogers. ¿Que él piensa lo mismo que yo? Adrian Rogers dijo estas palabras, porque no quiero que los créditos digan, o el pastor se las mandó con lo que dijo. No, lo dijo Adrian Rogers, yo no quiero plagiar. Nunca plagiemos, hermano, los dichos de otras personas, ¿cierto? Pues hermano, ponen ahí como héroe, pastor, la tremenda revelación. Estoy diciendo, lo dijo Adrian Rogers. Yo soy un pequeño saltamonte nomás al lado de él. Adrian Rogers dijo, entienda esto del infierno con el lago de fuego, que son dos lugares diferentes, que yo creo en lo mismo. El infierno es el calabozo del delincuente, el mechero que pillaron ahí en el supermercado, le pegaron, ¡ay, pasa el champú! Lo llevan al calabozo, ¿cierto? Ahí está en el calabozo. Después del calabozo en la comisaría, ¿dónde lo derivan? Al delincuente. Antes de la cárcel, ¿dónde? Diga fuerte, ¿dónde? Al juez. O sea, del calabozo va el juez y el juez dice, lago de fuego. Eso es. Es una sentencia. O sea, hermano, es un doble castigo para el impío. Antes de la resurrección de estos muertos impíos, están atormentándose en un lugar llamado infierno, que tipifica un calabozo, que están conscientes, pero en el final de los tiempos saldrán del infierno o estarán en el mismo infierno, no lo sé esa figura, pero irán a otro lugar peor, a un lago de fuego. Se lo leo textualmente.
Y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados según sus obras. 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados, o sea, el infierno mismo, con las personas atormentadas, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es la segunda separación, porque muerte significa separación. Es el segundo tormento. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este lago de fuego, me falta tiempo para explicar todo lo que tengo acá, fue preparado para Satanás y los ángeles. ¿Sabe que el juicio final para Satanás y los ángeles dónde es? En el lago de fuego. Cuando Satanás es atado 1000 años en el abismo, ¿se acuerda que hablamos del abismo? Que probablemente es el lugar o al ladito del infierno o en el infierno, usted tómelo como quiera. Solamente fue temporal, 1000 años. Diga conmigo, temporal, 1000 años. Pero cuando Satanás sea derrotado finalmente en la gran batalla de Armagedón, cuando Jesucristo mismo con la espada de su boca derribe a Satanás el diablo, será lanzado al lago de fuego con azufre. Y el libro de Apocalipsis, denle un aplauso al Señor, gloria a Dios, porque esa es la historia que se cumplirá. Y dice Juan, el apóstol, en esa visión, que el humo de tormento es por los siglos de los siglos. O sea, aquí echamos por tierra la doctrina de los testigos de Jehová, aniquilación del alma, no. El humo sigue. Hermano, ¿cuándo hay humo? Cuando algo se consume. ¿Cuándo deja de salir humo? Cuando se apaga, cuando no hay nada que provoque combustión. Pero ese lugar será un tormento eterno. El humo por los siglos de los siglos. Concluyo este mensaje. Primero, ¿usted es salvo? Dele gloria a Dios porque es salvo. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Gloria a tu nombre. Gloria a Dios que nos ha dado la salvación. Aleluya. Aleluya. Gracias por ser salvos. Gracias porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Gloria a Dios, gloria a Dios. Valore la salvación. Valore lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Valórelo. Valórelo. Si usted no es salvo, hoy entrégale la vida a Jesús. Y no te digo esto para meterte miedo. Te digo esto para que conozcas la verdad de Dios. Le hablo a los que están tibios. A los que sí, un día Cristo, un día no. Dice el Señor que los vomitará de su boca. Es preferible que te definas. O eres o no eres. Pero no tibio. Ningún tibio heredará el reino de los cielos. Vuélvanse al Señor los que me escuchan en la cámara. Los que se han dejado por años de congregar. Los que viven un evangelio a su manera. Por favor, les pido, como Pablo ruega, os rogamos que se vuelvan al Señor. Vuélvete al Señor. La apostasía es una potestad que en este tiempo está atrapando a muchos creyentes. Todo comienza primero, me dejo de congregar. Después creo a Dios a mi manera. Después no, es que no, si esto de Dios parece que es una sugestión. Hermanos, estamos en tiempos peligrosos. Falsas doctrinas que enseñan un universalismo. Todos somos salvos. Salvo siempre salvo. Tanta cosa rara. Si usted es salvo, su fruto lo demostrará que es salvo. Su fruto lo demostrará. De la boca muchos, hasta las falsas doctrinas dicen que son salvos. Pero el que es salvo, el testimonio de la iglesia
dirá si es salvo o no también. Lo otro, esto marca, después de esta predicación, un sentido de urgencia por predicar el Evangelio. Hermano, a partir de hoy mismo, usted se va a encontrar con alguien, un familiar, por favor, dígale. Este hombre rico ya en el infierno rogaba, por favor, tengo 5 hermanos, háblenle, envía a alguien para que no vengan acá a este tormento. Sus hijos están en peligro, su esposo está en peligro tal vez, sus familiares están en peligro, o tal vez usted esté en peligro, pero hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Estamos convocados como iglesia a predicar el Evangelio de un modo congregacional. Niéguese un día al mes por lo menos. Y si no puede en el mes, háblele a sus compañeros de trabajo, háblele a sus cercanos, háblele de Cristo. Es urgente, hermano. Los que trabajan en prevención de riesgo siempre cuando ven un peligro inminente, un letrero grande. Y nosotros el letrero lo tenemos guardado. Y ponemos otros letreros, ven a Jesús y serás feliz. Sí, es verdad, Dios puede darte felicidad. Pero prediquemos el Evangelio completo. Póngase en pie. Oh Dios, yo siento tu presencia en este lugar. Aleluya. Pobre cabra, chesi granda labra teira, cabra teira. Pobre teira, tu. Pobre teira, te cabra. El Espíritu clama por salvación de tantos perdidos. El Espíritu clama porque tanto se pierde. Y mi iglesia, dice el Señor, no reacciona. Perdón. Perdónanos. Es urgente. Yo tengo familiares y hermanos que no están en Cristo. Un día gustaron del don celestial y hoy no están en Cristo. Me duele. Nos peleamos por cosas tan insignificantes en la iglesia. Perdemos el tiempo para abrir la boca de hablar mal del hermano y la cerramos para hablar de la salvación. Qué torpe hemos sido, Señor. Juzgamos al hermano y no somos capaces de usar esta misma boca para hablar del amor, de la salvación de Jesús. ¿En qué estamos enredados, iglesia? ¿En qué estamos perdiendo el tiempo? En conciertos, en deleites, en mensajes que endulzan el humanismo, el ego, el yo. Yo creo que es tiempo de pedirle perdón al Señor. Perdónanos, Señor, por callar. Has puesto a tu iglesia como atalaya en esta sociedad. Hemos visto el peligro. Y hemos callado, Dios.
hemos callado. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdónanos, Dios, por vivir un evangelio tan liviano. Oh Dios, tú abre los ojos de nuestro entendimiento. Que esta palabra abra los ojos de nuestro entendimiento y comprendamos que nos has llamado a una gran comisión. Aleluya. Yo sé que el Espíritu está tratando con cada uno de nosotros y como iglesia, yo siento que Dios está tratando. Señor, Dios. Oh Dios, hable con Dios ahí donde está, hable con Dios. Habla con Dios. Quiero hacer un llamado a los que quieren volverse a Cristo. Los que aún viven tal vez una vida como cualquier hombre natural. Ven aquí, quiero orar por ti. Ven a hacer un compromiso con Jesús. Sal de tu silla. Dios te está llamando a salvación. Dios te está llamando. Dios te está llamando a salvación. El Señor está llamando. Siento su presencia. El Señor no quiere que seas tibio. El Señor quiere que lo ames, que seas fiel a Él, que le sirvas. Si hay más personas que quieran venir acá, ven. Dios te está llamando. No tenga vergüenza, venga acá. Tome un compromiso con Jesús. Renuncie a toda práctica mundana, a todo pecado. Renuncie ahora. No hay salvación sin arrepentimiento. Dios está llamando. Vuélvete a Jesús. Aleluya.